Estamos de vuelta, 7:36 de la mañana. Lo ofrecido es deuda. Tenemos a nuestro segundo invitado en la mañana, es el doctor Omar Chejade. Él ha sido vicepresidente de la República. Y bueno, tenemos temas que hablar, por supuesto, con él y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, don Omar? Gracias por la visita. Encantado. Bueno, se lo pregunto directamente. ¿Qué opinión tiene sobre esta situación que se ha presentado con Alejandro Toledo? Primero lo ocurrido, ¿no?, el domingo. Un expresidente de la República detenido en esta situación, en esta condición. Mira, en primer lugar, sentir una vergüenza ajena, ¿no? Porque, digamos, no solamente es un ciudadano de la República, sino ha sido presidente del Perú. Y como presidente del Perú, ¿qué imagen pueden llevarse, digamos, un país como los Estados Unidos de una detención de una persona por alcohólica, ¿no? Porque acá, digamos, no solamente es porque se ha emborrachado, porque es difícil que alguien lo detengan simplemente por caminar ebrio en los Estados Unidos, sino que debe haber causado, digamos, algún malestar, algún alboroto, alguna desazón, alguna pelea interna. Lo han visto, digamos, en estado de ebriedad. Claro. Y lo han detenido, entonces evidentemente hay dos cosas ahí, ¿no? Porque el delito en Estados Unidos, o la tipificación, es drunken disorderly, sí. Y esto puede decirse coloquialmente como estado de ebriedad en la vía pública, no. Pero el delito que lo comprende es drunken disorderly, que es desorden y embriaguez. Son las dos cosas, digamos, de la mano, porque estar borracho no es delito en ningún lado, ¿no? A menos que seas un peligro para otros. Claro, por eso digo, no solamente es el haber libado licor, sino que además eso lo ha conllevado a causar tumulto, desorden, como bien lo dice Alejandra, y ha cometido una falta, una infracción menor, sí, pero que deja mal parado la imagen del país, más allá de los temas de corrupción. ¿Tanto así usted cree la imagen del país? Ha sido un presidente de la República, ¿no? O sea, no es cualquier persona, ha sido un jefe de Estado. Si fuera de repente algún ciudadano que fue director, no, ha sido presidente de la República. Según la Constitución Política del Estado, aunque yo no concuerde del todo, el presidente de la República personifica a la nación. Entonces, que un presidente de la República, además de tener un proceso de extradición por delitos severos de corrupción, esté comprometido en un tema de borrachera, de alcoholismo, de pandillaje casi callejero, la verdad que nos avergüenza a todos los peruanos, ¿no? De alguna forma, lo que ha sucedido con Alejandro Toledo, ¿podría afectar este proceso de extradición? ¿Podría favorecer el proceso de extradición? ¿Podría perjudicarlo? ¿Cuál es la opinión jurídica en este caso? La opinión jurídica es que no, es una opinión absolutamente personal, porque el proceso de extradición está dado específicamente por los delitos de lavado de activos, por el caso, digamos, de la interoceánica. Luego vendrá, seguramente, se enviarán los cuadernitos de extradición por el caso Ecoteva, aunque tienen relación uno con otro, deberían haberse acumulado en el país. No se hizo, pero son casos evidentemente de corrupción. Esta es una infracción, digamos, menor, sí, que deja mal parada la imagen, repito, no solamente de Toledo, sino del país, lamentablemente, porque este señor ha sido presidente de la República de nuestro país. Nosotros lo hemos elegido mayoritariamente en el año 2001 para que nos gobierne 5 años. Pero que esto afecte directamente el proceso de extradición a favor o en contra, yo opino que no. Ahora, doctor Chejade, ¿usted cómo califica la actuación, el accionar del gobierno peruano, incluye Ministerio de Justicia, Cancillería, en el proceso de extradición? ¿Ha sido algo prolijo o cree usted que ha habido mucha demora, inacción en ese sentido? Mira, la Cancillería ha hecho su trabajo, ellos han cumplido diplomáticamente con coordinar con la Embajada de Perú en los Estados Unidos, digamos, enviar en valija diplomática lacrada y sellada los cuadernitos de extradición. Ha habido cierta colaboración de la Cancillería, pero no puedo opinar lo mismo del Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministro de Justicia es el primer asesor jurídico del presidente de la República, es decir, del Estado peruano. Y si bien es cierto, los cuadernitos de extradición se manejan de puro derecho, ¿no es cierto?, pero es evidente que, según los tratados de extradición, también pasa por el tamiz del Ministerio de Justicia y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Cuando Toledo llegó a los Estados Unidos, hubo muchos errores por parte del Estado peruano. Primero, no contrataron a un estudio de abogados,
que eso debió ser lo primero que debió pasar, como sucedió con Fujimori en Chile. Nosotros contratamos, yo en ese momento era procurador y vimos el caso de su extradición, contratamos a uno de los mejores abogados de Chile, el doctor Alfredo Echeverri. ¿Demoró mucho Vicente Ceballos? No, demoró mucho la primera ministra de Justicia en la época del presidente Kuczynski, porque Toledo arriba a los Estados Unidos, se fue a los Estados Unidos en febrero del 2017. Entonces no era la época ni de Vizcarra ni de el señor Vicente Ceballos. Y lejos de contratar un estudio de abogados, se dijo, no, el Tratado Bilateral de Perú extradición, que dicho sea de paso lo firmó Toledo en el año 2002, contradictoriamente, paradójicamente, dice que los Estados Unidos colocarán a un abogado de oficio para representar los intereses del Perú. Por favor, qué tal ingenuidad, ¿no? Por no decir otra cosa. ¿Habla usted de Marisol Perestello? Ella, entiendo que fue la ministra de Justicia en ese momento. No contrató un estudio de abogados y después de 5 meses se dijo, con una engañifa, de que se había contratado ya un estudio de abogados, que tampoco fue cierto. Se contrató un estudio de abogados para un informe, pero no para seguir el proceso de extradición. Recién el señor Ceballos, ante la protesta y lo de la opinión pública del Perú, contrató a un estudio de abogados hace pocos meses. Claro. Entonces hemos perdido año y medio. Pero también demoró un poco en esa contratación y esa fue otra crítica que se virtió contra él y de hecho han convocado una teleconferencia con los abogados y yo digo... ¿es para tanto un anuncio y vamos a convocar una teleconferencia con nuestros abogados? ¿No debería ser eso una comunicación permanente? O sea, ¿qué rol estamos cumpliendo como Estado peruano en este proceso de extradición? El procurador anticorrupción del caso Toledo es el nexo entre el Ministerio de Justicia, o sea, el gobierno peruano, y el estudio de abogados contratado por el Perú en los Estados Unidos. Quien habla... era el nexo en ese momento con el doctor Alfredo Echeverri, era el que coordinaba la estrategia de defensa, que llevaba la documentación, los papeles, los insumos, para que el señor Echeverri pueda hacer una defensa eficaz y oportuna en Chile, y eso sucedió, efectivamente, y fue exitosa. Acá no, acá hay una desidia, una ignorancia absoluta, supina. ¿Y responsabilidad de quién? Bueno, había una responsabilidad, evidentemente, de los ministros de justicia que han pasado, tanto por el gobierno de Kuczynski, por el gobierno de Jara. Y no solamente eso, ha habido incluso un error en el armado del coordinador de extradición que ha demorado meses. Y creo yo que también ha habido una demora en la traducción del inglés al español, al castellano. Doctor Shehadeh, pero a ver, con su experiencia, ¿cuánto demandaría, cuánto tiempo me refiero, traer aquí a Alejandro Toledo? No olvidemos que hace poco nada más el presidente de la República, ¿no?, dijo que iba a traer al señor Toledo antes que termine su mandato. O sea, no sé si eso ha sido un desliz, una especie de fuego pirotécnico, no sé. Ha sido ¿Usted cómo lo califica? Ha sido una afirmación, una expresión absolutamente política, de buena voluntad, me imagino. Ojalá que sea así. Pero asegurar algo así es... No se puede, porque el Tratado Bilateral de Extradición no tiene un plazo. Claro. A Fujimori se lo extraditó en 2 años, pero se hizo un muy buen trabajo y contratamos uno de los mejores abogados en Chile. Y había voluntad en Chile también. Había voluntad, pero además, no es que no haya voluntad en los Estados Unidos, Alejandra. Lo que pasa es que los Estados Unidos es un país muy formal para aceptar, digamos, los pedidos de extradición, en general, pedidos de otros países. O sea, ellos seguían estrictamente por los argumentos de puro derecho. Ese es otro tema que quería decir. No hay que cometer la torpeza, porque también se cometió la torpeza en ese momento, en la época de Kuczynski, en poner precio a la cabeza de Toledo. Porque uno de los principios internacionales de extradición, para extraditar a una persona, es que no se politice ni el delito sea político. Evidentemente el delito no es político, pero uno de los principios extradicionales en el mundo es, aparte que no sea causa juzgada, aparte que haya doble incriminación, que el delito que sea juzgado en el Perú sea juzgado en los Estados Unidos, que sobrepase el año, que no haya prescrito, es que no sea un delito objeto de persecución política. Por eso es que la estrategia de Toledo, más allá de dilatar la extradición, es politizar su proceso de extradición y aseverar a través de abogados en Lima que se trata de una persecución política. Así es, bueno, y acaba de asegurarlo en un mensaje que esta es una cortina de humo fujiaprista, ¿no? Dentro de la justificación por la detención, ¿no? Absolutamente delicado, porque además, mira, la pregunta es interesante. Todavía está el expediente, los cuadernos de extradición, falta el segundo,
en el Departamento de Justicia, eso es lo que es el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. El Ministerio de Justicia, o el Departamento de Estado de Justicia de los Estados Unidos, tendrá que enviar los cuadernitos de extradición del señor Toledo traducidos al juez federal de California, para que en primera instancia, después de audiencias, resuelva. Y luego esto es objeto de una apelación. ¿Y este tipo de declaraciones de presidente o ministros pueden contribuir a esa politización que pretende Toledo? Sí, y es preferible que las autoridades políticas se abstengan de declarar. Es decir, que se fomente la justicia, que se dé la logística necesaria al procurador, al Ministerio de Justicia, al abogado de los Estados Unidos para extraditar al señor Toledo, pero que se eviten de hacer comentarios políticos, porque a esto lo que está jugando evidentemente la defensa del señor Toledo y la señora Karp, es decir, a que se politice, digamos, el proceso de extradición, que se arguya que es una persecución política para que esto pueda influir en las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Repito, si se está demorando es porque no ha habido abogados contratados desde un comienzo. Ya el abogado de los Estados Unidos, contratado por el Estado peruano, ha dicho que esto puede demorar de 2 a 7 años. Con esto contradicería de alguna manera lo que ha manifestado el presidente Vizcarra, que antes de que acabe su gobierno va a ser extraditado al Perú. Y por eso se ordenó o se pidió una detención preliminar al margen o en paralelo al pedido de extradición. ¿Estos dos procesos corren a la par o hay la posibilidad de que esta detención con fines de extradición se pueda producir antes que la propia extradición? Mira, corren en cuerdas separadas. Entiendo que el señor Toledo tiene una orden de arraigo de no salir de los Estados Unidos. Tampoco le conviene, digamos, salir de los Estados Unidos porque hay órdenes de captura a nivel internacional y sería más fácil probablemente capturarlo desde otro país y de repente otro país lo puede hasta deportar o expulsar de ese país al Perú. Pero sí corren, digamos, en cuerdas separadas. En el caso del señor Fujimori tuvo 3 etapas. Primero hubo detención en una cárcel, en la Escuela de Gendarmería. Hago el símil porque es importante, es otro expresidente del Perú. Luego tenía orden de arraigo, interpuso un habeas corpus, 6 meses estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería. Luego estuvo durante más de un año y pico con arraigo. Ajá. Él tenía un domicilio, no podía salir de Chile. Incluso paseaba por provincias de Chile o regiones de Chile, pero no podía salir de ese país. Y luego tuvo arresto domiciliario en la hacienda de Chicureo, se acordarán ustedes, durante los últimos 4 o 5 meses. Por lo tanto, su situación procesal, las medidas cautelares pueden cambiar y el proceso de extradición de fondo va a continuar. El problema es el tiempo. El problema es que el señor Toledo está jugando, repito, no solo a dilatar, sino a politizar el proceso de extradición para arguir persecución política y petardear dicha solicitud. Señor Ceja, para terminar de mi parte, permítame tocarle otro tema. ¿Está usted de acuerdo con la interpelación al ministro de Justicia? ¿Cree usted que el convenio de colaboración eficaz firmado con Odebrecht y el Estado peruano es lesivo para el país? ¿Sus términos son adecuados? Por ejemplo, el monto de la reparación civil. No, siempre lo hemos manifestado, ¿no? El monto de la reparación civil es nimio, es insignificante para lo que Odebrecht ha corrompido y el daño y el perjuicio económico que ha causado de miles de millones de dólares al Estado peruano. El problema es, o la pregunta sería, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Qué se prefiere? ¿Qué se prioriza? Es decir, recuperar el dinero o esclarecer los hechos y sancionar a los responsables con la delación premiada o colaboración eficaz, como se le quiera denominar, digamos, de los aspirantes o colaboradores eficaces. Si se prioriza el tema de la reparación civil, evidentemente que es perjudicial para el Estado peruano y es beneficioso para ellos, porque pagar 600 y pico millones de soles en 15 años con un interés bajo, evidentemente no es nada favorable. Pero si se prioriza la justicia, el llegar a la verdad, sancionar a los corruptos, a los responsables y meterlos a la cárcel, evidentemente que es beneficioso. El problema es, y acá termino, Alejandra, es que el propio presidente Martín Vizcarra ha petardeado a su ministro de Justicia, diciendo después de mucho tiempo, después de haber fomentado esta colaboración eficaz y este convenio entre Perú y Odebrecht, ha dicho de que es una reparación pequeña y que se debe mejorar. Con eso petardea a su ministro. Pero debería ser interpelado.
Esa es la pregunta. ¿Se justifica esa interpelación? Y bueno, ahora sumado lo de Toledo, que nos vuelve a trazar la pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Por qué no se acelera este proceso? ¿Debería interpelarse? Desde mi punto de vista político es irrelevante, ¿no es cierto? Porque el señor Ceballos se defenderá con uñas y dientes y seguramente dirá que esto es como consecuencia de una ley que fue aprobada por el Congreso y su reglamento, y que desde esa ecuación medio extraña salieron los 615 millones de soles más los intereses que llegan a poco más de 700 millones. Desde mi punto de vista es irrelevante, no se va a llegar absolutamente a nada. Pero acá el problema es que el propio presidente Vizcarra, en una actitud demagógica, populista, como lo ha caracterizado en los últimos meses, petardea a su propio ministro de Justicia sin interesarle una cartera tan importante y tan sensible el día de hoy como es la del sector justicia. Doctor, gracias por su visita, muy amable. Muchas gracias, encantado. Nos visitó Omar Chejade de esta...